estudiantes, el día de hoy vamos a ver leyes de Mendel y vamos a empezar única y exclusivamente con las dos primeras leyes de Mendel. Mendel es el padre de la genética, la cual llevó sus leyes en tres partes. La primera, ley de la uniformidad, y la segunda, ley de la segregación. En el caso de la ley de la uniformidad, dice Mendel, en esta ley la voy a leer literal: al cruzar dos individuos homocigotos, todos los híbridos de la primera generación F1, que sería primera generación, serán iguales y expresan en su fenotipo el gen dominante, y el recesivo será enmascarado, es decir, que no va a predominar ni va a salir un gen recesivo en la primera generación. Mientras que en la ley de la segregación, para que exista la reproducción de dos individuos de una especie, primero debe existir la separación del alelo de cada uno de los pares, para que se transfiera la información genética al hijo. Aquí sí puede expresarse ese gen recesivo que viene enmascarado, como decía Mendel, en la primera en este caso. Entonces, para entrar en el tema, vamos a expresar la ley de la uniformidad. Dice que se da en seres homocigotos, es decir, que sus letras, sean mayúsculas o sean minúsculas, deben ser ambas iguales. Si vamos a utilizar la letra A, podemos pretender, en este caso, que el padre, ambos deben ser homocigotos, y la madre van a tener diferentes tipos de genotipos. El padre puede ser A mayúscula, ambas, porque deben ser homocigotos, y la madre A minúscula. Los dos también pueden ser homocigotos, siendo mayúsculas, y todos serían dominantes en este caso. Para ello vamos a hacer algo que se llama cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett nos ayuda a determinar cuáles son los hijos de esta generación, que sería la F1. Entonces lo que hago es colocar al papá y a la mamá. Entonces padre, AA sería este, y la madre. Si lo coloco en diferente forma, pues no va a afectar el resultado, va a ser el mismo. Entonces, ¿cómo se realiza en este caso o cómo se desarrolla el cuadro de Punnett? De la siguiente forma. Siempre vamos a poner la letra mayúscula al inicio y después las minúsculas. En caso de que sean mayúsculas no pasa nada. Entonces, A mayúscula y A minúscula, coloco primero la A mayúscula y después la A minúscula. A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, y siempre va a ser en este orden, no primero la minúscula y luego la mayúscula. Es decir, que cuando hay dos padres homocigotos, uno dominante y el otro siendo homocigoto recesivo, podemos obtener todos los hijos heterocigotos. Y acá podemos escribir que el 100% son heterocigotos. A esto le llamamos F1. A esto le llamaríamos F1. Entonces, en este cuadro, cada uno vale 25% para un total de 100%. 25 más 25 me daría 50. 25 más 25 me daría 50. 50 más 50, el 100%. Esto lo explico para ahorita cuando vaya a ser la ley de la segregación. Entonces podemos observar que si estamos hablando, por ejemplo, del color de cabello, el padre es de color oscuro y la madre un cabello claro, vamos a ver que todos los hijos tienen ese gen guardado, es decir, quedan con ese gen recesivo guardado en su genoma, pero se expresa el dominante, es decir, el oscuro, pero tienen guardado, en este caso, el genoma recesivo. ¿Listo? Entonces, este sería para la F1. Si yo voy a cruzar, en este caso él utilizaba guisantes, voy a cruzar dos guisantes, en este caso heterocigotos, ya vendría a hacer la ley de la segregación. Entonces, para ello, en vez de que padre y madre sean homocigotos, vamos a utilizar dos heterocigotos y vamos a obtener la segunda ley de Mendel en este caso. Entonces, sería padre
madre. Vamos a hacer con o puede ser guisante 1 y guisante 2, que es con lo que trabajó Mendel en este caso. Vamos a hacer otro cuadro de Punnett. Y vamos a, acá es más fácil porque ambos son iguales, A y AA. Entonces vamos a ver cómo si en este caso, en la segunda ley de Mendel, se expresa el carácter que venía siendo recesivo. Entonces, A mayúscula con A mayúscula me da A mayúscula. A mayúscula con A minúscula sería A mayúscula, A minúscula. A mayúscula con A minúscula daría A mayúscula y A minúscula. Y A minúscula con A minúscula me daría A minúscula, A minúscula. Entonces, ¿cuál es el porcentaje dominante? Sin importar si eso es homocigoto o heterocigoto. Entonces, como yo les dije ahorita, cada cuadrito vale el 25%. Dominante es que hay una letra mayúscula. O sea, yo miro que es dominante o que hay una dominancia cuando hay una letra mayúscula, independiente que haya una letra minúscula. Acá es dominante, acá es dominante, acá es dominante y acá es recesiva. Es decir, que de estos tres es dominante. Por ello, sería 75% dominante. ¿Sí? 75% dominante y el 25% sería recesivo. Ahora, si yo quiero mirar cuál es el carácter dominante o cuál es el carácter recesivo, pues ya depende del ejercicio y de qué característica es la que se está tratando. 25% recesivo. Aquí podemos ver que sí se expresó el gen recesivo. En este caso es la F2. Estos son los hijos de la generación número 2. Entonces, esa sería la primera y la segunda ley de Mendel. Ahora quiero hacer ejercicios en la cual podamos aplicar la primera y la segunda ley de Mendel, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a hacer dos ejercicios. Al final les dejo un ejercicio para que realicen en casa. El primer ejercicio dice, si una planta homocigota de tallo alto, AA, se cruza con una homocigota de tallo enano, AA minúscula, y bueno, obviamente acá sabiendo que el tallo alto es dominante sobre el enano por las letras que nos está dando el ejercicio, ¿cierto? ¿Cómo serán los genotipos y fenotipos de la generación 1 y la generación 2? Entonces, es importante primero tener conceptos previos sobre genética, que es fenotipo, que es genotipo, que es homocigoto, que es heterocigoto, que es dominante y que es recesivo. Teniendo en cuenta lo anterior, dice planta homocigota. Homocigota es que ambas o van a ser mayúsculas o van a ser minúsculas. Dice tallo alto AA. Esto ya me está indicando que el tallo alto va a ser dominante y que el tallo enano de la planta va a ser recesivo. En este caso es importante sacar los datos. Entonces, yo sé que A, o sea que la mayúscula es tallo alto, y que la A minúscula sería el tallo enano. Que esta es dominante y que esta es recesiva. Hay que sacar la F1 y la F2. Estamos viendo que acá están las dos leyes de Mendel mezcladas. Primero, hay dos homocigotos. La homocigota dominante y la homocigota recesiva. Entonces, esa vamos a aplicar lo que es la primera ley de Mendel y realizaríamos, en este caso, el cuadro de Punnett. Sabiendo que es AA versus el cruce de AA minúscula. Entonces, tendríamos AA mayúscula, AA minúscula, tallo alto, tallo enano. Y lo colocamos aquí en el cuadro de Punnett. Tallo alto, tallo enano. Entonces, al resolverlo, nos vamos a encontrar AA, AA. Se resuelve así, ¿no? Esta con esta me da esta, esta con esta me da esta, esta con esta me da este resultado y esta con esta me da este resultado. Podemos ver que el 100% son dominantes heterocigotas. ¿Qué quiere decir esto?
que tienen un gen recesivo, pero que domina en este caso, el 100% sería el tallo alto. Esta es la que dominaría en este caso. Es decir, que al cruzar dos plantas con una de tallo alto y una de tallo enano, todas van a salir tallos altos, pero se mantiene recesivo el gen del enano. Ahora, esta sería F1. Esto es F1. Pero si yo cruzo ahora dos heterocigotas dominantes, que es lo que dice acá, hay que sacar los genotipos, ¿cierto? Este es el genotipo, mis respuestas del genotipo, y del fenotipo es que es 100% tallo alto. Ahora, si yo quiero cruzar de la generación 1 para sacar la segunda ley de Mendel, que sería la generación 2, lo que hago es lo mismo. Voy a borrar. Sería hacer nuevamente el cuadro de Punnett, teniendo en cuenta la anterior generación, que es, en este caso ya no sería este cruce, sino que el cruce vendría siendo AA versus AA, ambas siendo heterocigotas. Entonces, A mayúscula A minúscula y A mayúscula A minúscula. Vamos a determinar cuáles son los genotipos para la F2. Esta es la F1. Ahora vamos a sacar la F2, que sería la segunda ley de Mendel. A mayúscula con A mayúscula, ambas dan A mayúscula con A minúscula, A mayúscula, A minúscula, este con este, y este con este me da dos recesivas. Entonces, vamos a sacar varios porcentajes. El primer porcentaje que vamos a sacar es sobre el genotipo. Entonces, vemos que van a haber 1, 2 y 3. Es decir, que va a haber un 75% de tallo alto, ¿cierto? Vemos que dominante homocigoto, yo les pregunto, ¿cuál es el porcentaje dominante homocigoto o recesivo? Dominante homocigoto es ¿de cuánto? Entonces, yo puedo ver que dominante homocigoto solo hay uno, es decir, el 25%. De dominante heterocigoto solo hay dos, es decir, que el 50% es de dominante heterocigoto. ¿Listo? Ahora, ¿cuántas son de tallo enano? Solamente el 25% es de tallo enano. Para que sea un tallo enano, es decir, para que como el tallo enano es recesivo, la única forma de que un gen recesivo se exprese es que sea homocigoto. ¿Por qué? Porque si es heterocigoto va a haber una A mayúscula y por ende sería dominante. Entonces, la única forma de que haya algo recesivo es que las dos letras sean homocigotas, o sea, sean minúsculas. No hay otra forma. Y de todas, 25, 25, 25 y 25, que en total me da 100, tenemos que el 25% solo es de tallo enano y que el resto, es decir, el 75%, me da tallo alto. 75 más 25 daría un total de 100. Entonces, por eso cada cuadrito, en este caso del cuadro de Punnett, valdría 25%. Entonces, esas serían las respuestas. Ya hablamos del genotipo, ¿sí? Que sería dominante, recesivo y cuál es cada una. En este caso el fenotipo también ya se habló, que es tallo alto, tallo enano, y acá también podemos encontrar el genotipo. Este sería uno de los tipos o una de las formas en que se puede resolver un ejercicio en genética según las leyes de Mendel. A continuación vamos a ver otro que es diferente, pero que este también se maneja con los mismos conceptos. Vamos a verlo a continuación. Bueno, vamos a ver este segundo tipo de ejercicio que es un poco diferente al que hicimos anteriormente. Dice, un perro de pelo rizado y una perrita de pelo rizado, es decir, ambos tienen el pelo rizado, tuvieron un cachorro de pelo liso y otro de pelo rizado. Esto nos hace entender que el de pelo liso es porque los papás deben tener algún gen que ayude a cumplir la segunda ley de Mendel, que sería que tienen el recesivo guardado en la primera generación y en la segunda generación
pues sale uno de los cachorros con pelo liso. Es decir, que los padres de estos perritos, alguno le transmitió ese gen de pelo liso, a pesar de que el pelo de ellos dos es rizado. Eso sería lo que uno debe analizar. Dice, ¿cómo será el genotipo? Me están preguntando solo genotipo. ¿Cómo será el genotipo de la pareja y sus cachorros? El pelo rizado es dominante, obviamente, sobre el pelo liso, que sería el recesivo. Entonces, primero, si vamos a utilizar las mismas letras, vamos a utilizar las letras A. Entonces, A es rizado, es dominante, y la A minúscula sería liso. Entonces, siempre debo identificar qué carácter es dominante y qué carácter es recesivo, y le voy a poner la letra mayúscula o la letra minúscula según corresponda. ¿Listo? Entonces, es importante, aquí ya nos dieron los fenotipos, nos dijeron que los papás son rizados y que uno de sus hijos es liso y el otro es rizado. Entonces, acá ya nos están pidiendo fenotipo, es por eso, porque ya nos dieron los fenotipos y necesitan saber es lo que generalmente uno da en un problema, que son los genotipos. Uno da los genotipos, los estudiantes lo cruzan y sacan los genotipos y los fenotipos. En este caso nos están dando los fenotipos y toca devolvernos, saber cuáles serían los genotipos de los padres. Entonces, acá vamos a colocar padre y la madre, ¿sí? Acá vamos a colocar el cachorro liso y el cachorro rizado. Esa es la información que nos dieron. Ahora, el padre es rizado y la madre es también rizada. Es decir, que hay que saber organizar los datos de un ejercicio, porque acá nos están pidiendo algo muy diferente a lo que ya hemos visto anteriormente. Entonces, si es rizado, la única forma para que el cachorro sea liso, como les dije ahorita en el otro problema, es que sean dos letras, o sea, iguales, minúsculas, y sería homocigoto recesivo. Es decir, que el cachorro liso, la única forma para que tenga, en este caso, su genotipo es AA, es la única forma. Ahora, en el caso del cachorro rizado, hay dos formas de que sea rizado. ¿Por qué? Porque el cachorro tiene dominancia, porque es rizado. Pero hay dos formas, que el cachorro rizado tenga dominante homocigoto, es decir, dos letras mayúsculas, o que el cachorro sea dominante pero heterocigoto. Esas son las dos opciones. Toca escoger cuál de las dos opciones, porque por eso nos están pidiendo cómo será el genotipo tanto de los padres como el de los hijos. Entonces, la única forma para que hayan letras minúsculas en el cachorro liso, la única forma es que los padres deben tener ambos, según la segunda ley de Mendel, ambos deberían tener una A minúscula para que se pueda obtener un cachorro liso. Si recuerdan, en el cuadro de Punnett, si teníamos dos heterocigotos, en esta sección me salía doble A minúscula, es decir, que los padres, si acá yo hubiera tenido una letra A mayúscula, si yo tengo acá una letra A mayúscula, no podría salirme esta doble A, me saldría A mayúscula, A minúscula, ¿sí? Saldría así, ¿sí? Y no saldría un carácter recesivo. Es decir, que la única forma para que me salga un carácter recesivo es que ambos deben tener en su genética el gen recesivo. Entonces, el padre debe ser A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Una pregunta más compleja sería si nos preguntaran los padres de cada uno cuál es su genotipo para que ellos hubieran obtenido este. Pero bueno, ese sería otro ejercicio. En este caso, los dos deben ser dominantes heterocigotos, deben ser A mayúscula, A minúscula, para que haya un hijo liso, ¿sí? De lo contrario, si acá hubiera un heterocigoto y acá fuera A mayúscula, A minúscula, no hay ninguna forma. Si esta fuera recesiva, no podría ser rizada, ¿sí? Si yo pusiera A minúscula, A minúscula, porque puede haber otra posibilidad, ¿no? Entonces pueden decir, bueno, el padre puede ser así y la madre tiene estas dos opciones, pero resulta y pasa que para que fuera esta opción, la madre no podría ser rizada, sino que tendría que ser lisa, porque como liso es un gen recesivo, la única forma es que sea A minúscula.
y dice que la madre es rizada, por ende esta queda descartada. Entonces, al yo hacer esto, me va a salir estos fenotipos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir acá? Que este cachorro rizado puede tener este gen o puede tener este, porque hay esta posibilidad, es decir, hay estas dos posibilidades. Si acá no me hubiera dado esta posibilidad, yo no podría decidir en este caso. El cachorro puede tener estas dos opciones. La respuesta sería que el cachorro rizado puede tener estas dos opciones. Sí puede tener estas dos opciones por la ley de Mendel, la número 2. Mire, aquí está esta opción, voy a hacer con rojo. Acá está esta opción, mírenla. Y aquí vemos estas otras dos opciones. O sea que este cachorro rizado puede tener alguno de estos dos genotipos y ahí quedaría como inconcluso, pero se dan esas dos opciones. Mientras que el cachorro liso, mírenlo acá, se da porque los padres son dominantes heterocigotos. ¿Listo? Entonces, de esta forma se terminaría el problema. Espero hayan comprendido. Y a continuación les voy a dejar un pequeño problema para que lo puedan resolver teniendo en cuenta lo que es la primera y la segunda ley de Mendel. Gracias por su atención, chicos. Chao.